Muy buenas tardes, ya estamos aquí, gracias a Dios, en esta cabina de radio. Damos gracias a Dios por todos los que nos están sintonizando en sus casitas en esta tarde. Es una gran bendición poder llegar hasta su casa y poder saludarles en esta tarde. No podemos vernos, pero por medio de la radio podemos saludarnos y puedo llegar hasta su casita y decirle en esta hora que Dios le bendiga, hermano, hermana. Es una bendición poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos los que nos están siguiendo en el Facebook. También damos gracias a Dios, ya tenemos algunas personitas aquí que están conectados en la radio. Es una bendición también poder llegar hasta su casa por medio del Facebook. Es una tarde muy hermosa que Dios nos ha regalado, una tarde muy bendecida. Gracias a Dios. Y hermanos, hermanas de la iglesia, Dios les bendiga. Hoy es nuestro día domingo. Cerramos este día adorando a nuestro Dios y saben, hoy es un día muy especial. Por la mañana mi esposo les mencionaba, hoy como cristianos es un día especial porque recordamos la venida o la llegada del Espíritu Santo hacia su iglesia. Estamos recordando, hermanos, que el Espíritu Santo llegó y descendió para dar a su iglesia el poder y la autoridad para proclamar su palabra en esta tierra. Así que hoy, hermanos, es un día muy especial. Hubiera sido hermoso, hermanos, que hoy hubiéramos estado en el templo y tener un tiempo especial para poder festejar este día tan especial y tan importante para nosotros los cristianos. Así que en esta tarde quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes en esta tarde lo que Dios viene a dejar a nuestra vida, viene a dejar a nuestro corazón. Y qué bendición, hermanos. Así que ahí en casa festeje, hermano, ahí en casa celebre. Por eso usted puede abrir su boca, por eso usted puede hablar de Jesucristo en medio de las circunstancias difíciles, porque a la llegada del Espíritu Santo podemos tener una vida cristiana muy diferente. En esta tarde, hermanos, todos los que nos están escuchando allá en la 99.7, en la 88.1, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios poder llegar a su casa en este momento y les saludamos a todos los hermanos que nos estén escuchando en Arriaga, en Tonalá y en todas sus colonias y rancherías de alrededor. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite llegar hasta donde ustedes están. Qué bendición, hermanos, poder llegar con ustedes. Bien, pues vamos a hablar un poco acerca del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, del versículo 4, parte del 4 en adelante,
Jesús nos habla justamente de este tiempo que experimentaron los discípulos. Estaba en un tiempo muy complicado. Jesús les habla a sus discípulos para prepararlos. De hecho, antes de decirle que iba a venir el Consolador, les habla acerca de las situaciones que iban a vivir en esta tierra, que el mundo los iba a aborrecer, que iban a pasar situaciones muy difíciles, como las pasamos, hermanos. Creo que los que me están escuchando en esta tarde han pasado por procesos difíciles en su vida cristiana. Y los procesos difíciles que les ha tocado vivir no ha sido fácil. Tal vez en algún momento haya querido usted dejar todo, renunciar todo, ya no seguir a Cristo. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo. Por eso cuando Jesús les habla aquí de que iban a sufrir, el mundo los iba a aborrecer, pero no nos dejaba solos. Y aquí en el capítulo 16, versículos 4 en adelante, dice, Jesús les está hablando a sus discípulos y les dice, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Les está hablando a sus discípulos. En ese momento los discípulos no están comprendiendo por qué Jesús les está hablando de esta manera. No están comprendiendo por qué Jesús le dice, yo me voy y me tengo que ir, que tiene que terminar su etapa. Jesús vino con un propósito, vino a esta tierra a entregar su vida por amor a nosotros, para que tuviéramos el perdón de nuestros pecados y tuviéramos vida. Se cumpla el propósito, se iba a cumplir el propósito de Jesús, que iba a dejar esta tierra, iba a morir, pero iba a resucitar y se iba a ir al Padre. Pero no se iban a quedar solos. Me gusta el Evangelio de Juan porque menciona algunos datos que los otros evangelios no mencionan. Y aquí, en este Evangelio, Jesús está hablando acerca de la llegada del Espíritu Santo. Y qué interesante cuando dice que cuando Él venga convencerá al mundo de pecado. Por eso nosotros creemos que el que convence al hombre para que se arrepienta de su pecado y venga a Jesucristo es el Espíritu Santo. Él es el que convence. Nosotros no podemos convencer a nadie. Así fueran las mejores palabras que presentemos, lo mejor que queramos hacer, un buen mensaje, un buen discurso, nada le va a convencer al hombre. Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros presentamos el Evangelio de Jesucristo, presentamos el plan de salvación, pero el que convence es el Espíritu Santo. Y aquí Jesús les está diciendo a sus discípulos, me voy, es necesario que me vaya porque vendrá el Consolador que viene a convencer al mundo de pecado. Y también ahí mismo en Juan podemos ver que Jesús, antes de irse, Él ora por sus discípulos y le pide al Padre que los prepare y que estén juntos. Hay una preparación que Jesús hace para sus discípulos antes de que Él se vaya. Y
vean esta situación. Cuando pasa esto, hay una preparación que Jesús le está haciendo a sus discípulos. Y en esta preparación le pide al Padre que los cuide, que los proteja, que se mantengan juntos, unidos. Y cuando Jesús cumple y se va de esta tierra, Él muere, pero al tercer día resucita. Lo encontramos en su palabra. Esa es la historia. Y se va. Y saben, este día Pentecostés que nosotros estamos celebrando significa que el derramar del Espíritu Santo, la llegada del Espíritu Santo a los discípulos de Jesús llega 50 días después de que Jesús ha sido resucitado. 50 días después es el día del Pentecostés. 50 días que se está cumpliendo que Jesús fue esa Pascua, fue ese sacrificio que hizo por la humanidad. 50 días después es la llegada del Espíritu Santo. Eso significa Pentecostés. Así que después de que Jesús resucitó, los discípulos comenzaron a experimentar situaciones muy complicadas y tuvieron que esconderse en otra situación. En otro momento les mencionaba esto, que los discípulos tuvieron que esconderse porque tenían temor de que su vida podía terminar en cualquier momento, podían ser asesinados. Los estaban persiguiendo para que no siguieran hablando del evangelio de Jesucristo, del Jesús resucitado, porque decían las autoridades de ese tiempo que era un peligro que la gente estuviera creyendo en esas cosas. Entonces dijeron que ellos estaban diciendo una mentira y que si seguían ellos hablando acerca de ello, serían asesinados. Entonces los discípulos se mantuvieron juntos. Recuerden, Jesús ya había orado por ellos. Le había pedido al Padre que estuvieran juntos. Así que ellos se mantenían juntos, escondidos, pero juntos, reunidos. Oraban, ayunaban, adoraban a Dios juntos, esperando la promesa que Jesús les había dado en un momento. No fue fácil. Ese tiempo no fue fácil. La situación que vivieron los discípulos no fue fácil. Fue difícil. El estar encerrados, el estar en un lugar no tan cómodo para ellos. La historia nos menciona que en ese tiempo los discípulos probablemente se refugiaban en cuevas. Cuevas, no hay luz como nosotros hoy en día, no hay energía eléctrica. Ahí encerrados, como muchos ahorita sienten que están encerrados por esta cuarentena, pero tienen distracción ahí en casa. En ese tiempo de 40 días y 10 días más de nuestros discípulos que estuvieron ahí encerrados en ese lugar, en un lugar incómodo, con cierto temor, se sentían desprotegidos, sabían que al salir de ese lugar, allá afuera había peligro, porque podían ser asesinados, les podían quitar la vida. Entonces ellos estaban esperando. Vamos a leer lo que dice Hechos, capítulo 2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo cuando ocurre este gran suceso para nosotros los cristianos? Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, unánimes juntos, alegres, gozosos, juntos,
adorando a Dios. Esto estaban haciendo los discípulos, estaban juntos adorando a Dios, rogándole a Dios que los protegiera, rogándole a Dios que los cuidara. Por eso hoy en día, hermanos, que no podemos ir a la casa de Dios, que no podemos reunirnos y que extrañamos no poder estar en la casa de Dios, que está usted en casa, ahí con su familia, esté unánime y unida con su familia, adorando a nuestro Dios, orando, cantando, ayunando, porque estamos viviendo tiempos difíciles. No podemos estar en casa sentados nada más, hermanos. No podemos nosotros estar dejando pasar los días, día tras día, y diciendo, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a terminar ya? Ya estamos cansados de no poder hacer las actividades que normalmente hacíamos. Espere. No pierda el tiempo. Busque la presencia de Dios como lo estaban haciendo los discípulos. Y gracias a que ellos estaban esperando ese momento de la llegada del Espíritu Santo, de la promesa que Jesús les había dado, que iba a llegar el Consolador. Ellos derramaron lágrimas porque ahora ya no veían más a su maestro. Derramaban lágrimas porque lo extrañaban, ya no estaba más con él. Ya no caminaban con él de aldea en aldea. Jesús se había ido físicamente, ya no lo podían ver más. Ya no extrañaban la presencia de Jesús al lado de ellos. Ahí donde ellos estaban reunidos, viviendo un tiempo difícil y complicado, donde su vida corría peligro. En ese momento, en ese tiempo, hubieran querido que Jesús estuviera presente físicamente ahí con ellos, y tal vez se hubieran sentido más protegidos, pero sabían que Jesús ya no podía estar ahí con ellos. Jesús se había ido. Y tal vez alguno de ellos decía, ¿cuándo irá a llegar lo que Jesús dijo cuando aún estaba con nosotros? Que iba a llegar el Consolador, que dice que iba a venir con nosotros y nos iba a guiar, nos iba a consolar, nos iba a cuidar. ¿Cuándo llegará? Y dice que ellos estaban ahí cuando de repente dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Yo puedo imaginarme que ese viento es como cuando el cielo se comienza a preparar para una gran tormenta y las nubes comienzan a moverse, los árboles comienzan a moverse de un lado para otro por el fuerte viento que comienza a correr. Comienzo a recordar cuando sucedió un terrible huracán. No tenía mucho que habíamos llegado a esta iglesia cuando viene un terrible huracán y comenzó con un fuerte viento que soplaba, pero de una manera tan fuerte que los techos de muchas casas se levantaron porque estaba el viento y la lluvia. Yo puedo imaginarme que ese viento que entró en el lugar donde ellos estaban reunidos fue un viento muy fuerte, muy recio que soplaba, dice, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Ahí donde ellos estaban sentados, dice que llegó este mover de este viento recio y fuerte y llenó toda la casa como un torbellino, como un remolino, y comenzó a soplar. Y al momento que llenó la casa, ahí donde estaban ellos reunidos, dice que se les aparecieron como lenguas repartidas, se les aparecieron lenguas repartidas.
el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento, en ese lugar, en ese tiempo, había una fiesta que estaban celebrando, que tenía relación con este Pentecostés, una fiesta que celebraban los judíos, según después de la Pascua, 50 días después, era el recordatorio de cuando Dios le había dado la ley a Moisés para el pueblo de Israel, y los judíos lo celebraban. Entonces en ese lugar llegaban de diferentes lugares mucha gente, y ellos estaban encerrados. Afuera había mucha gente, pero ellos no podían hablar porque corría peligro su vida. Si ellos salían, los mataban porque los estaban persiguiendo. Habían pasado 50 días que Jesús se había ido al Padre. 50 días en que Jesús había resucitado y se había ido con el Padre. 50 días sin Jesús. 50 días con temor de que en cualquier momento su vida terminaría. Pero cuando llegó en ese momento, ese aire tan fuerte, tan recio que llenó toda la casa, de esa manera se manifestó el Espíritu Santo en ese día, y dice que posó como fuego encima de cada uno de ellos. Y en el momento que fueron llenos de esa presencia, de ese Espíritu de Dios en su vida, dice que comenzaron a hablar diferentes lenguas, aprovechando ese momento de que mucha gente había en ese lugar, de diferentes lugares. Y lo sigue mencionando aquí la palabra. Dice que ahí en Jerusalén, en ese momento, habían judíos, varones piadosos de todas naciones bajo el cielo. Dice que hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, ya que ahí ellos estaban confundidos y al mismo tiempo maravillados de lo que estaba ocurriendo, porque dice que en ese lugar habían de diferentes lugares, y lo menciona aquí la palabra, que habían de diferentes lugares, de partos, medos, elamitas. Y dice que los discípulos comenzaron a hablar en esas diferentes lenguas para que la gente, esa multitud que estaba ahí, les escuchara hablar en su propio idioma. De esa manera se manifestó el Espíritu Santo, y toda esta gente que había escuchado este trueno grande, este ruido grande, que de esa manera que se manifestó el Espíritu Santo en ese momento, la gente quedó confundida. Se empezaron a preguntar qué estaba pasando, qué había sido ese viento, qué había sido ese ruido. Y cuando ven que los discípulos comienzan a salir de esa casa y comienzan a hablar, no se quedan callados, desapareció el miedo, desapareció el temor de los discípulos. Ya no estuvieron pensando, si salimos nos van a matar. El Espíritu Santo les dio el poder y la autoridad para hablar de Jesucristo y salir de esa casa y comenzar a hablar a toda esa multitud de gente que había en ese momento, que hablaban en sus diferentes idiomas. Y el Espíritu Santo se manifestó a ellos hablando en esos diferentes idiomas para expandir el Evangelio de Jesucristo. Aprovechando esa gran oportunidad para expandir el Evangelio, y comenzaron a hablar de Jesús. Comenzaron a hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que había venido a este mundo por amor a nosotros, el que podía reinar en nuestro corazón. Toda esta situación pasó en ese momento tan especial, cuando es la venida del Espíritu Santo. Los discípulos ya no fueron más iguales. Ya no tuvieron miedo. Los discípulos ya no tuvieron miedo a morir.
Y aquí de los versículos de los capítulos de Hechos en adelante podemos ver nosotros entonces a los primeros mártires después de la llegada del Espíritu Santo, porque ahora ya no tienen temor de nada. Ahora comienzan a hablar sin miedo, sin temor, y se comienzan a ver los milagros. Cuando Pedro y Juan sanan a un cojo y comienza a suceder milagros tras milagros, que el Espíritu Santo le ha dado ese poder y autoridad a los discípulos para levantar a los enfermos, para sanar a todo tipo de enfermos, para liberar a personas endemoniadas y hacer milagros grandiosos. Y esos milagros no lo hacían los discípulos, sino el Espíritu Santo que posaba sobre ellos. Entonces estos milagros sucedían. Es triste hoy, hermanos. Estamos a veces, creo, tan lejos de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no estamos, nuestro corazón, nuestra alma no está anhelando la presencia de Dios en nuestra vida. No estamos en esa búsqueda de su presencia. Limitamos el poder y la autoridad del Espíritu Santo en nuestra vida porque estamos en otras circunstancias, porque nuestro pensamiento está perdido, no está concentrado en nuestro Señor Jesucristo. No nos estamos preparando para ese momento especial como los discípulos lo estaban haciendo. Ahora, iglesia, nosotros tenemos que prepararnos para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cómo surge la iglesia del Nazareno? Un avivamiento del Espíritu Santo que surge en diferentes lugares de los Estados Unidos, donde se levanta un líder que quiere ser guiado por el Espíritu Santo. Y las primeras reuniones que se hacían en la iglesia del Nazareno, la manifestación del Espíritu Santo se daba de una manera tan especial que ahora en nuestros días nosotros nos hemos llenado de prejuicios, que no permitimos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. Hermanos y hermanas que nos están escuchando en esta tarde, cuando el Espíritu Santo fue derramado en la vida de los discípulos, ya no fueron iguales. Ya no tuvieron miedo, ya no tuvieron que seguir escondiéndose. Ahora salieron a las calles, salieron a predicar de Jesucristo. Salieron a las calles para decir que Jesús es el Hijo de Dios, que puede transformar sus vidas, que puede cambiar sus vidas y ser personas completamente diferentes. Ya no hubo más miedo y los milagros comenzaron a suceder. Saben, en la Biblia y en los Hechos podemos ver que en su primer discurso de Pedro, hay un grupo de personas, más de 3,000 personas escucharon ese discurso de Pedro y dice que aceptaron al Señor Jesucristo en sus vidas. Y de ahí en adelante comenzamos a ver muchos hechos que ocurren de los primeros cristianos. Y así surge la iglesia con la llegada del Espíritu Santo. Hermanos y hermanas que están en casa en este momento, el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo es el que transforma nuestra vida. El Espíritu Santo es el que desaparece todo temor y todo miedo de nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que le puede a usted ayudar para hablar y no quedarse callado.
¿Cuánto tiempo lleva usted en su vida cristiana? ¿Cuántos años ha dicho usted que es cristiano y no le ha podido hablar a su vecino, a su familia, de que Jesús puede cambiar su vida? Se queda callado, no habla y dice: es que no puedo, es que no me salen las palabras, no sé qué decir. Busque al Espíritu Santo que pose sobre su vida y Él le va a dar el poder y la autoridad para hablar a cualquier persona de Jesucristo. Ya no es tiempo, hermana, que usted siga estando ahí sentado en casita sin hacer nada. No es tiempo, hermano, que se levante muy de mañana y se acueste muy tarde y tan cansado y tan agobiado por todos los quehaceres del día, y usted no le dedicó un tiempo a estar en la presencia de su Dios. ¿Cómo va a experimentar usted así la presencia del Espíritu Santo en su vida? ¿Cómo va a poder tener la autoridad para orar por un enfermo? ¿Cómo va a poder usted tener esa autoridad para predicar de Jesucristo? ¿Cómo va a poder tener la autoridad para sacar demonios de personas que han sido poseídas? No va a usted poder hacer nada. No va a tener el poder de que su vida sea transformada. Va a seguir siendo chismoso, va a seguir siendo mentiroso, va a seguir haciendo pleitos por todos lados, va a seguir odiando, va a seguir teniendo enemigos, porque no permite que el Espíritu Santo haga algo en su vida. Va a seguir teniendo problemas con su familia. Va a seguir peleando con su familia, porque usted no se quiere humillar ante la presencia del Espíritu Santo, que puede transformar su vida y le da un amor tan especial y tan intenso que solamente lo puede experimentar si usted permite que el Espíritu Santo pose en su corazón. Necesitamos una iglesia que en este tiempo pueda surgir un avivamiento y que no sea lo contrario, como mencionaba mi esposo por la mañana. Que este tiempo pueda suceder, que comience a caer la iglesia en una frialdad tremenda, porque está en su casa, se llena de trabajo. ¿A qué horas ora usted? ¿A qué horas lee la Biblia? Tiene mucho trabajo. Ahora ya no sale a visitar porque no se puede. Ahora no va a los cultos porque no se puede. Ahora ya no va a las actividades, a los ministerios porque no se puede. Está en casa. Le toca a usted ahora luchar por su salvación. Ahí en casa, disipule a sus hijos, ministre a sus hijos. Usted mismo. Ahora le toca a usted estar ahí, pero si usted no lo va a hacer, qué triste sería que en este tiempo surgiera la frialdad de la iglesia, porque está descuidando su vida espiritual, porque está en su casa, se llena de trabajo. Pedirles en esta tarde, ¿a qué horas ora usted? Quiero invitarles en esta hora que reflexione sobre su vida. Ustedes que nos están viendo ahí en el Facebook y los que nos están escuchando desde su casita. Es triste, hermanos. Duele en el corazón ver hijos de Dios que no quieren crecer. Ver hijos de Dios que se conforman solamente con lo que escuchan en la radio o en el Facebook. No tienen iniciativa para doblar rodillas ante la presencia de su Dios. No tienen iniciativa para la búsqueda del Señor ahí en su casa. Qué triste que muchos solamente se conforman con escuchar testimonios de que está sucediendo milagros en otras personas, que tienen experiencias hermosas de su Dios, y solamente se están conformando en escuchar, cuando usted mismo puede tener esa experiencia.
Usted puede tener esa experiencia en su vida. Podemos caminar en esta tierra porque el Espíritu Santo nos acompaña. Podemos vivir en esta tierra como Jesucristo demanda de nosotros, que vivamos santos, en santidad. Y dice su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Lo podemos hacer porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo, quien nos acompaña, quien nos guía, nos da esa seguridad y esa confianza de que no estamos solos, de que podemos salir adelante. En esta tarde quiero hacerle una invitación, que reflexione acerca de su vida. ¿Se está preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo? No sabemos cuándo vendrá. Tal vez nos dé la oportunidad de poder verle llegar, como dice su palabra, que todo ojo le verá y vendrá por su iglesia. Seremos transformados y llevados a su presencia. O puede que venga por nosotros cuando nos diga: tu tiempo ha terminado en esta tierra y te vas. Que cuando llegue ese momento usted pueda estar preparado, preparada. Que no tenga temor a la muerte, porque está preparado. Porque mientras ha vivido en esta tierra, ha hecho la voluntad del Padre, ha caminado con Él, le ha sido fiel. Ha amado a todos como Él ama. Ha obedecido a sus mandamientos. ¿Cómo quiere vivir usted en esta tierra? ¿Quiere experimentar la llenura del Espíritu Santo en su vida? Pídasela al Señor y Él se lo va a dar. Pídalo. Ya no siga teniendo esa vida a medias. Dicen muchos: amo a Dios y lo amo a mi manera. Pero nosotros no vamos a amar a Dios a nuestra manera, sino a la manera de Él, como Él lo pide. En esta tarde quiero invitarle a que haga una reflexión. El Espíritu Santo vino para que nosotros los hijos de Dios, los cristianos, no estemos sobreviviendo, no estemos mendigando. El Espíritu Santo vino para que nosotros tengamos una vida y vida en abundancia. Una vida que fluye el amor de Dios, que vivimos en paz y nada nos atormenta, nada nos da miedo, porque el Espíritu Santo está con nosotros. En este momento voy a orar por cada uno de ustedes, Iglesia Primera de Ignacio, que no les puedo ver ni tener la seguridad si en este momento usted me está escuchando. No lo sé. Probablemente muchos de ustedes no me escucharon hoy. Y qué triste, hermanos. No les puedo ver ni puedo saberlo. Pero mi Dios sí. Quiero pedirle en este momento que nos postremos delante del Señor. Haga un compromiso con Él en esta tarde. Que de hoy en adelante usted sea el sacerdote en su casa, que va a ministrar a su familia. Usted esposo, usted esposa, usted papá, usted mamá. Necesitan crecer, experimentar al Espíritu Santo en su vida.
Vamos a orar en este momento y a pedirle al Señor que venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Hoy estamos celebrando, estamos recordando cuando el Espíritu Santo descendió y llegó a este lugar, a esta tierra, para quedarse con nosotros. Y hasta ahora permanece con nosotros. De usted depende si quiere que el Espíritu Santo pose en usted como posó con los discípulos. Y en ese momento que pose en su vida como lo hizo con sus discípulos, su vida ya no va a ser igual. Su vida va a ser diferente, ya no va a ser igual. Si usted odiaba, ya no va a poder odiar más, porque el Espíritu Santo le va a dar la capacidad del perdón. Si usted mentía, ya no va a poder mentir más, porque el Espíritu Santo no le va a permitir que usted mienta, porque desde ese momento Él va a dirigir su vida, Él va a hablar por usted, Él va a caminar por usted, Él va a ver por usted. Ya no más usted. Ríndase completamente al Señor. Solo así habrá un cambio en su familia. Solamente así habrá un cambio en su vida. Si muchos de ustedes están luchando por una familia, que hay muchos problemas, que hay pleitos, que hay molestias, que no se puede vivir en paz en casa, saben, el Espíritu Santo, permitan que dirija esa casa y va a llegar. Y esa familia será transformada, porque el poder del Espíritu Santo llegará a esa familia. Esa familia que está sufriendo y está luchando y dice: voy a la iglesia, he ido a la iglesia, pero no puedo cambiar. ¿Cuánto tiempo he ido a la iglesia? Voy al culto, voy a las actividades y no puedo cambiar. Es que usted no lo va a poder hacer. Usted no va a poder cambiar. Nadie lo va a poder hacer cambiar. Solo si permite que el Espíritu Santo le convenza, llegue a su vida. Entonces usted va a ser diferente. Verá las cosas tan diferentes a como las ve ahora. Yo le invito en esta hora que haga ese compromiso con el Señor. Pídaselo al Señor y el Señor se lo va a dar. Pídale. Pídale el derramar de su presencia en su vida. Que pose sobre su vida el Espíritu Santo y cambie completamente su vida. Padre, yo quiero ver tu gloria. Gracias te damos, Señor, por permitir que haya llegado tu Espíritu Santo sobre nosotros. Aquí dispuesto estoy. Hubo un grupo de hijos tuyos, tus discípulos, Señor, que estaban moviendo momentos